la hago un rato. La película está basada en la Guerra del Pacífico, es donde Perú y Chile tienen el enfrentamiento, y el que inicia la guerra es Bolivia hacia Chile, y Perú va, como tenían un acuerdo bajo la mesa entre Perú y Bolivia, Bolivia le pide la ayuda a Perú para enfrentar la guerra hacia Chile, y Perú va a la ayuda. Al final la guerra termina comiéndose la Perú solo contra Chile, y ya pues la película ya está casi en la etapa final, donde que Lima ya ha sido invadido por los chilenos, y esta ya es como la parte última de la fase final de la guerra con Chile, ¿no? O sea, en eso está en 1880 y... 79. No, pero 79 inicia la guerra. Este es el 83. So this is the background of the film is the War of the Pacific, which was between Chile and Peru, but actually Bolivia invaded Chile, and Bolivia had a sort of backdoor agreement with Peru, and so Bolivia asked for help from Peru. So it ended up being a war between Peru and Chile, and the film takes place, the conflict began in 1879, but the film takes place towards the end of the conflict when Lima had been invaded by the Chileans, and this was about 1883. Hola, tengo unas preguntas sobre el director también y mucho gusto. Felicidades con tu película. Mi primera pregunta es sobre tu elenco. Dime la historia de tu elenco y, estas personas. So, nice to meet you. I'm also director. It's a pleasure to meet you. My question has to do with the cast of the film. The cast of the film. And can you tell me how you picked them? And El casting es... El único que es actor es el soldado, o sea, el que hace de chileno. Todos los demás son lo que pues los académicos que llaman indígenas, ¿no? Pues creo que los que llaman indígenas pues también tenemos nombres. Por ejemplo, de esa parte de Perú son los chancas. Todos son una comunidad de chancas, descendientes de los chancas, una comunidad que se llama Sarwa. Ahí es donde grabamos la película. Todos son no actores. Es más, por ejemplo, la protagonista de la película nunca había estado delante de una cámara, fue la primera vez que estuvo frente a una cámara. Y igual, todos, excepto el chileno sí había hecho una película en Chile y pues él también salía por primera vez de su país, ¿no? so everybody in the film, with the exception of the soldier, is a non-professional actor. The guy who plays the role of the Chilean had acting experience, but the rest of the people are what the academicians call indigenous people, and in that area of Peru, they're the Chancas, and a special subset of the Chancas, which is the Sarwas. Everyone in the film is Sarwa, and none of the people who appeared from that community were professional, had any acting experience. As a matter of fact, the female lead had never been in front of a camera before. That was the first time. The Chilean guy, he had done some work in Chile, but it's the first time he acted outside his country. Es interesante porque personas no son actores, hay mucha emoción, ¿sí? Y mucha, ¿cómo se dice? El acting, ¿sí? El bloqueando. Por favor, describe tu experiencia con non-actores. That's very interesting because in spite of the fact that they're not actors, there was a lot of emotion in the film. Could you explain your experience working with non-professional actors? Para mí ha sido muy fácil poder conectar con ellos
porque yo también hablo quechua. Mi lengua materna es quechua. My first language is quechua. My second language is Spanish. Inglés, no. Y hablar un idioma como el quechua me ayudó a tener ese acercamiento con la comunidad. Y además la película la grabamos en 2021 en plena pandemia. Y como que habían ciertas restricciones de que la gente que estaba en grandes ciudades no pudieran ir a las comunidades. Ese era un poquito como un problema. Pero bueno, o sea, hicimos lo que pudimos, pero no fue un problema porque era más rápido tener ese acercamiento cuando hablas un idioma, ¿no? Porque es más, con el quechua es totalmente diferente, hay una complicidad. El que habla el quechua no es como que el que habla español y hablas, no sé, un peruano habla con un colombiano o con un argentino, no hay esa complicidad de lengua, ¿no? Pero en el quechua sí existe eso, y en especial en el quechua chanca, que es un quechua totalmente diferente que se habla en la parte centro del Perú, porque ya más al sur, por ejemplo en Cusco, se habla un quechua que se llama el quechua collao. Un poco para Lima, que está para el otro lado, se habla el quechua huanca. Esos son varios tipos de quechua también, es como el español, pero como que el español que hablan en Colombia, el español que está en Argentina, y así un poco. Pero se entienden entre todos. Sí se entienden, pero no es lo mismo que yo hablo quechua chanca y el otra persona tenga la quechua chanca, y hay más acercamiento. So for me, actually, it was pretty easy to work with them because I speak Quechua. As a matter of fact, Quechua is my native language, Spanish is my second language, and English is, well, anyway. So that made it easier to get closer to these people who were not professional actors. We also shot the film in 2021. That was during the pandemic, and there were some restrictions on movements between the cities and the indigenous communities. That was a little bit of a difficulty, but again, the fact that I speak the language really made it easier for me to work with them. I should say that although everyone spoke Quechua, the Quechua that these people speak is not the same as the Quechua spoken elsewhere, like in the south or in Cusco, where they speak a type of Quechua called Collao, or another type elsewhere where they speak another type of Quechua called Huanca. And but the fact that we all spoke Quechua made for greater complicity among us. Maybe you want to ask that. Yeah, I have one last question. I mean, soy peruano y soy muy interesante en cuál parte de los Andes grabas. Ayacucho. La localidad se llama, el distrito es Sarwa, la provincia Sarwa. Es el distrito. Distrito Sarwa, provincia de Víctor Fajardo, departamento Ayacucho. So, since I'm Peruvian, I was very curious about where you shot the film in the Andes. I shot the film in Ayacucho, in the district called Sarwa, and Víctor Fajardo. Víctor Fajardo era La provincia. The province Víctor Fajardo. ¿Es en el sur, o centro, al norte? Es centro-sur. Centro-sur. It's center-south. Yeah. Okay. Hay andianos aquí, ¿sí? Peruanos, ¿sí? Bolivianos, ecuatorianos, chilenos, ¿ok? Y nada más, ¿ok? ¿Quién tiene preguntas? Any questions here? Hola. Me encantó la película y los paisajes. Como que tenía más preguntas como que qué retos se enfrentaron en trabajar al natural en esos paisajes, como que de momento lluvia o etcétera. ¿Cómo es el clima allá? Como acá en Puerto Rico, pues nosotros llueve, escampa, pues no sé allá cómo son las condiciones. ¿Cuáles retos se enfrentaron filmando al natural? I was really struck by the beauty of your film and the landscapes, and I was interested in the challenges you had to face in dealing with shooting outdoors, and like whether it rained or then it cleared up, and how
what type of difficulties did that present for you? Creo que la primera dificultad que tenemos eran económicos, siempre. Segundo es el tema de... Se puede decir que grabar en altura con gente que no es de ahí, o sea, era un poco complicado. Y el otro tema creo que... el problema, creo que uno de los grandes problemas era que trabajar con unos actores y ponerle una cámara, ponerle luces, y la gente no está acostumbrada, ¿no? Todo el tiempo están parpadeando los ojos por las luces. Entonces tuvimos que quitar, la película la hemos grabado sin luz, o sea, no hay luz artificial, todo es luz natural. Pero grabamos con una cámara que es la Arri Alexa Mini, que grabamos en formato RAW, que nos ayudó a tener otro tipo de proceso en la postproducción, en la colorización, o sea, nos ayudó mucho, eran 2K y pum, ¿no? El otro problema fue como que los otros, la directora de foto es italiana, y ella como que de vez en cuando chocaba a la altura porque no había lluvia en ese tiempo, pues en el Perú llueve diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y la película lo grabamos en junio, entonces en junio ya comienza a bajar todo y es más seco. Más bien el frío aumenta, va bajando a los 18, 20 grados, dependiendo del cómo es el clima, ¿no? Pues creo que por ahí, pero eso. Espere. Cook. Well, the biggest difficulty is the economic ones, of course, and then when I have to ask for a clarification. Usted dijo que es un problema de altura cuando estás trabajando con gente que no es de allá, pero todos los actores, el equipo. Al técnico. Mi equipo. It is when you're working at high altitudes, it is a problem when some of the crew, some of the technicians are not from that area and they're not accustomed to that. And then, of course, when you're working with non-professional actors, they weren't used to the lights. So if you would shine the lights on them, they would start to blink. So we shot everything with natural lighting, and we used a special approach with Realex, and we had a special way of doing the colorization. But the photography director was Italian, and she had some issues because of the elevation. But we shot the film from the rainy season in Peru is from December through March. We shot the film in June, so we didn't have a problem with the rain. It was pretty dry, and it got a little colder. It was between 18 and 20 degrees centigrade. Espera. Una pregunta para todos. ¿Quién es una cineasta? ¿Alguien? Okay. Una ronda de aplauso para Luz Natural. Es muy interesante, es muy difícil y es muy interesante para la historia del filme. Let's have a round of applause for natural lighting. Felicitaciones, Rómulo, por esta, creo que tercera o cuarta entrega. Tu filmografía es súper interesante y quería preguntarte cómo te sientes con todo el cine que está saliendo en el Perú en idiomas originarios, en tu caso en quechua. Y también tenía curiosidad por saber en qué te inspiraste para esta película, si es un caso de ficción o está basado en alguna historia real. Congratulations, Romulo, on this. I don't know whether this is your third or your fourth film, but I think your trajectory has been quite interesting, always interesting. But I'm interested in knowing what you think about this emergence in Peru of films shot in indigenous languages, like yours was shot in Quechua. Sí, ¿cuál fue la última parte? Que las lenguas originarias y... It's the film being informed by some story.
Ah, sí, yeah, and it's the film, sí, es que no apunté a la última parte. And the last part, the question is, was your film based on a real story or is it a work completely of fiction? Pues siempre se ha sabido que en el Perú siempre la gente que ha hecho cine ha sido gente que ha tenido muchos privilegios. Y la gente privilegiada pues son blancos, ¿no? O sea, criollos, cholos. Entonces no hay como que una visión de contar, desde esa perspectiva no hay como una visión de contar las historias desde adentro, ¿no? Porque siempre se cuentan las historias de migrantes, de provincianos, pero desde una posición de pornomiseria, de miserablismo, de sobreexotismo, donde que el hombre andino es el ladrón, es lo peor, ¿no? O sea, entonces, pues ahí es donde nosotros entramos a jugar como descendientes con ancestros chancas, chocas, huaris, huancas, para hacer ver que también nosotros podemos hacer cine con nuestra propia visión, desde nuestra propia mirada. Y yo creo que en estos momentos ese es el cine que en el Perú se está viendo. Pues creo que, o sea, estamos aprendiendo a hacer cine, haciendo cine, ¿no? Porque no es que nosotros, pues, mientras hacía el montaje de esta película me fui a hacer una maestría de guión a la Escuela de Cine de Cuba. Entonces también tratamos de educarnos, o sea, estamos en ese proceso de aprendizaje tanto en lo académico y en lo técnico, porque contar una historia, o sea, hace poco Alonso Cueto decía, ¿no? O sea, es estructura, ¿no? La magia del guión, una cosa así. Entonces yo creo que es fundamental también saber todo eso, porque sin eso pues no vamos a poder contar una historia. Yo sé que la historia un poco es media rara, ¿no? Cómo termina y cómo inicia, ¿no? Un segundo, por favor. No, yeah, it's the second part of the question. No, pero tienen que esperar a que dé la traducción, ¿sí? Por favor. Of course. You know, in Peru, the people who've been privileged always in terms of films or the people who've made films have been the privileged class, the whites, the criollos, the chollos, and from that perspective, when they make films about immigrants, they're always viewed as, or they make films about immigrants, but they're always viewed as exotic, or they're viewed as coming out of some background of poverty. So that's where we have an opportunity to portray people from the Andes in a different perspective. And because those of us who have this indigenous background, we can make a film with a different vision and a different outlook. And that's what you're seeing today in Peru. We are learning by making films. And as a matter of fact, when I was engaged in the editing of the film, I went for a course on script writing in Cuba. So we continue to hone our technical skills. And as Alfonso Cueto said, when you're making a film, the key is structure, structure, structure. And he talked about the magic of the script. And I think that in this film, I understand the beginning and the end were a little strange. But, yes. Now, ahora la segunda parte de su pregunta. ¿En qué te basaste para hacer? Me basé en un cuento que se llama La Guerra de la Cruz del Sur, de Alberto Chavarría Muñoz, por un lado, no sé, es como que la estructura, pero hay un cuento que a mí me encanta de Julio Ramón Ribeiro que se llama Los Moribundos, que estaba basado en la guerra con el Ecuador. Entonces, yo cuando leí este cuento me pareció la realidad peruana, ¿no? Pues es como que a la guerra solamente van los hijos de los indígenas, o sea, a defender los intereses de los ricos, ¿no? Entonces en esta guerra se encuentra un ecuatoriano y un peruano en Tumbes y es alojado por un médico y el peruano se está muriéndose y que se está muriendo comienza a hablar en quechua
sobre su situación, ¿no? Y el que traduce esto es el ecuatoriano. O sea, es un cuento muy lindo que habla, y a pesar de que está rodeado de muchos peruanos, ningún peruano le entiende, ¿no? Y entonces el que tiene que hacer la traducción es un ecuatoriano, ¿no? Y eso que están en guerra, ¿no? Entonces, eso fue una de las razones como que para iniciar con esta película, para el guión, pero la estructura, todo está basado en un cuento de Alberto Echavarría, y bueno, pues para tener como una figura para la película fue de la actriz, o sea, de Margarita, fue mi madre. Mi madre murió después del golpe de estado de Fujimori en el 92, entonces, pues siempre estás como que miras en representar a ella, ¿no? Entonces, creo que también fue como un aguante también como que para poder terminar la película, pues como decía en un principio, en un país de clasistas y racistas es muy complicado que un cholo, o sea, un indígena pueda hacer películas. Entonces, buscar el presupuesto fue bastante difícil, pero bueno, ya estamos ahí. The film had various literary antecedents. One was a novel called La Guerra de la Cruz del Sur, The War of the Southern Cross, and also a short story. And you know, it seems it's always the children of the indigenous peoples who end up going to fight the wars. And in this story, the basic point is that there's an Ecuadorian and a Peruvian, and they're being hosted by a doctor, and the Peruvian is dying, and the Peruvian is surrounded. They're surrounded by Peruvians, and the Peruvian starts to talk in Quechua, and no one understands him. And it turns out that the Ecuadorian, the guy from Ecuador, he's the one who can translate him because he speaks Quechua just like the Peruvian. So that was something that inspired me for this film. But for the basic plot, I went by en la novela se basó para Un cuento. I went by the story. And as far as the figure of Margarita, the character of Margarita, the model for Margarita was my mother, who died when Fujimori took power. And I needed a lot of I needed a lot of support in order to finish the film. You know, and as I said before, it's very difficult in a racist, classist society like Peru to make films if you're indigenous. Getting the budget approved was very difficult, but we finally managed to do it, and here we are. Rómulo, muchas felicitaciones, de verdad, un gran logro. Congratulations. Solo quería preguntarte por la escena onírica surrealista, donde aparecen esas figuras enmascaradas a lo Jorge Sanginés de Ucamao. No sé por qué pensaste en esa inclusión, si tuviste algunos mentores o algunas ideas que te llegaron de otros realizadores de cine que admiras, pero me pareció interesante esa inclusión de la pesadilla surrealista, ¿no? I'm asking him about the oniric surrealist scene that he includes with the masked figures, as Jorge Sanginés and his grupo Ucamao have included in several of their films, like La Nación Clandestina, aparecen eso enmascarado. There's these masked figures. So I'm asking him about his influences in that scene in particular. Hasta ahora creo que he visto una sola película de Jorge Sanginés. No he visto la película que me has mencionado, pero siempre me he imaginado la muerte y ese proceso de cruzar el puente entre la vida y la muerte. Entonces, a partir de ahí es que esas escenas lo armamos con máscaras. Las máscaras son de los huacones. Los huacones son los dioses ancestrales de los huancas. Está en Huancayo, no de Ayacucho. Entonces era como una locura mía. Yo vivo en Huancayo y por eso como que agarré algunas cosas de ahí y voy para allá para hacer la película. Pero era como ese proceso en el mundo andino se conoce como el viaje, ¿no? El trance para
el Hanan Pacha, ¿no? Para ir al otro lado del mundo. Entonces, es eso. O sea, es el puente. La cosmovisión. Sí. So, yes, I have only seen one film by Jorge San Ginés, perdón, and I didn't see the one you mentioned. However, I've always considered death as crossing a bridge. It's like the passage from life to death. And the scene with the mass, we used the tradition of the Huancas, which is, however, the Huancas don't live in this area where the film was shot, but I happen to live in Huancayo, so I borrowed that aspect from them. Yes, so this is what the indigenous people refer to as the trip, el viaje, and moving on to the other side. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, felicitaciones primero por la película. Yo he estado muy impresionada con la fotografía también, además de la historia, los paisajes, pero también la dirección de arte, porque los colores son exquisitos, son impresionantes, es una delicia para la vista. Pero ahora estaba pensando en esta nueva ola de cine en lenguas originarias que tenemos en Perú, con obras realmente extraordinarias que han estado produciéndose en los últimos años, y pensaba en el papel de la ley de cine en el Perú, de los estímulos para la cinematografía, y en la ley que se acaba de aprobar, que es una afrenta y un golpe para destruir todo lo que se ha logrado, y que es un retroceso sobre lo que se está protestando ahorita, ¿no? Pero hay como una guerra del actual gobierno de Dina Boluarte y el Congreso dictatorial que tenemos contra la cultura, y precisamente están yendo con todo para quitar los fondos para el cine hecho en lenguas originarias. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sé que hay muchas protestas, ¿no? Lo último que sabía es que aprobaron la ley, pero no sé si hay alguna solución o en qué está quedando todo eso, porque es un golpe bien fuerte. Es como tratar de destruir todo esto que se ha construido con tanto esfuerzo, y yo creo que fueron estímulos que, si bien no cubrían toda la producción, pero sí contribuyeron mucho a que se difunda y se produzca este tipo de películas, como la hermosa película que has presentado. First I'd like to thank you for, to congratulate you for this beautiful film. I was particularly struck by the photography, the landscapes, the art direction was fantastic, the colors were exquisite. It was truly a delight to view. And we've seen the benefits in recent years of a new wave of films shot in indigenous languages. It's been extraordinary, and I think to a large extent that's thanks to the cinema law, which was passed, which provided support for Peruvian filmmakers. However, a new law has been passed, I understand, that is truly an offense. It's a hard blow and represents a major step backwards. This government by Dina Boluarte and this dictatorial Congress seems to want to remove funding for films shot in indigenous languages. I know there have been protests,
but as far as I know, the law was passed, and it's really a strong blow. And I was wondering, because before there was a stimulus with the previous law, there were incentives for making films in Peru in indigenous languages, and while they didn't cover the total costs of making the films, they did help to provide some support for production and distribution of the films. So maybe you could update us on what's happening with that law. Lo que se puede decir de esta nueva ley es que uno de los grandes problemas es que ahora para hacer cine en el Perú, si una película te va a costar $1 millón, tú tienes que conseguir $300,000 y los otros 700,000 te la va a dar el Estado, pero mientras tú no tengas los 300,000, tú no vas a poder hacer esa película. Entonces, ¿Eso ahora o con la nueva ley, con lo que acaban de aprobar el miércoles. Entonces, eso de alguna forma volvemos a lo de antes, ¿no? Porque antes no se daba fondos al cine regional, porque de alguna forma esto afecta directamente al cine regional, lo que se llama... El cine regional en el Perú es conocido a la gente que hace cine fuera de la capital, fuera de Lima. Entonces, esto apunta directamente a nosotros. No sé, creo que los que hemos podido recorrer un poquito con nuestras películas, también hemos conocido otros espacios de financiamiento, pero los que vienen, los que recién están iniciándose, yo creo que a ellos directamente apuntan, ¿no? Entonces, yo también soy dirigente, yo soy el presidente de la Asociación de Cineastas Independientes del Perú, que asocia a cineastas fuera de Lima. Mediante la asociación nosotros estamos en la búsqueda de una escuela de cine en Perú. Una escuela de cine pero pública, para no tener que salir hacia afuera a buscar, ¿no? Entonces, eso también, o sea, no solo la ley afecta el tema de las escuelas, las cinematecas, sino también afecta el tema de la cuota de pantalla, porque en el Perú, pues, tú pones una película y te la ponen al mediodía, ¿no? Entonces, al mediodía, ¿quién va a ir a ver una película? O en la noche, ¿no? Entonces, aparte que te dan unos horarios pésimos, entonces ya afecta al cine peruano por sí, y ha afectado. Ahora, de alguna forma, con esta nueva ley, todo lo que se había venido trabajando, pues, vuelve a cero, ¿no? Entonces, a lo que decía en un principio, el cine peruano, supongo que después de esto darán, pues, los privilegiados, nada más de nuevo. O sea, vamos a volver a la época de los fachos y la blanquitud, ¿no? O sea, seguiríamos viendo esa visión del Perú blanco, ¿no? Y los otros, pues, los indígenas nos seguirán viendo como si nosotros fuéramos los malos de la historia. Un segundo. Yeah, well, this new law actually, what it means is if you want to make a major film, if the film, say, costs $1 million, you can get $700,000 in subsidies from the government, but you have to put up $300,000. If you don't have the $300,000 to start with, you can't get the rest of the subsidy. So in a way, we're going back to where we were before with the discrimination against regional cinema. Regional cinema in Peru refers to anything shot outside of Lima. And so those of us who have some experience, we have other potential sources of funding, but I think this really is an attack on people who are starting off now, because this could be a very major hurdle for them to get over. I am the director of an association which represents regional cinema outside of Lima, and we are trying to we're lobbying for the creation of a public school of cinema, so we don't have to go outside Peru for that. And also there's the issue of the way the screen time is allocated. If you make a film about indigenous subjects in Peru, they could put it on at noon, and who's going to go to the movies at 12 noon? So with this new law, we're sort of back to square one, and I think, well, we were already there before, so I think filmmaking in Peru might once again be the domain of the fascist
and the image will be one of whiteness, and indigenous people will be seen as the bad guys. Palabras por Honorato. El director será afuera del cine. Necesitamos ir al siguiente. Gracias. Gracias. Espero que les haya gustado. I hope you like the film.